Polonia, Canadá y las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, han propuesto cancelar el acuerdo entre Rusia y la OTAN debido a la posición de Moscú en la crisis ucraniana. Polonia, los países bálticos y Canadá han propuesto cancelar el acuerdo principal que regula la cooperación entre la Alianza Atlántica y Rusia debido a la posición que mantiene Moscú en relación al conflicto en Ucrania, informó Deutsche Welle. Entre otras funciones, el tratado limita el número de tropas que la OTAN puede estacionar en los territorios del antiguo bloque del Este. Según informa Der Spiegel, Alemania no respalda la iniciativa de Polonia, Canadá y los países bálticos. Algunos políticos europeos, entre ellos el canciller de Luxemburgo, Jens Selborn, acusan a Rusia de presunta agresión en el conflicto ucraniano y creen, sostienen los medios, que el conflicto no podrá resolverse con métodos diplomáticos. Por su parte, el viceministro de Defensa ruso, Anatoly Antonov, desmintió estas acusaciones asegurando que Rusia no lleva a cabo y ni llevará a cabo ninguna acción militar en Ucrania. Cabe mencionar que la OTAN planea su expansión hacia el este estableciendo 5 nuevas bases en Letonia, Lituania, Estonia, Rumania y Polonia para reforzarse contra Rusia. Por su parte, el representante de Rusia en la OTAN aseguró que Moscú hará todo lo necesario para reforzar su seguridad porque las acciones de la Alianza Atlántica podrían dañar la estabilidad en la región euroatlántica. En mayo de este año el secretario general de la OTAN afirmó que no podía prever que algún miembro de la alianza solicitara la cancelación del tratado firmado con Rusia. Rusia y la Alianza Atlántica firmaron el tratado en 1997 y 5 años después formaron el Consejo Rusia-OTAN.